somos cartas leídas. Y dice así con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestado que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, en las tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y vemos aquí al apóstol Pablo teniendo ahí un diálogo con la iglesia de Corinto. Pero fíjate, voy a comenzar con una fábula, no sé si la has oído, de la liebre y la tortuga. Dice que era una liebre presumida constantemente porque nadie le podía ganar a causa de su velocidad. Todos los animales competían con ella, pero nadie le ganaba porque era muy rápida. Dice que hasta que un día la tortuga se cansó de la arrogancia, de la soberbia de esta liebre y le hizo una propuesta de tener una carrera. Y dice que empezaron la carrera y la liebre confiada corrió, como sabía que la tortuga no era capaz de ganarle por su velocidad. Dice que ella tomó un descanso debajo de un árbol y tomó una siesta. Y mientras que ella dormía, la tortuga pasó y cruzó la meta. Dice, la mitad de la carrera, mientras la liebre dormía, la tortuga cruzó la línea de meta antes que ella. Y de la misma manera, muchos cristianos en Corinto se sentían tan seguros, se sentían tan seguros porque tenían todo, económicamente, materialmente, tenían todo y no les faltaba nada porque era una ciudad muy rica en el comercio. Era una ciudad que se dedicaba al comercio y era muy, recibían mucho económicamente y materialmente. Y la vida de los cristianos en Corinto, a causa de eso, se empezaron a descuidar su vida espiritual porque lo tenían todo. Dice que donde hay dinero, hay corrupción. Donde hay mucho dinero está la corrupción, están los excesos, están los vicios, está la prostitución, están las drogas. Y esto es lo que estaba pasando la ciudad de Corinto. Dice, la ciudad de Corinto llega a ser una de las ciudades con más comercio marítimamente. Dice, ya que en aquellos tiempos todo el tráfico marítimo usaba el istmo de Corinto, que llegaba de Asia Menor hasta Italia, y todas las ciudades que rodeaban tenían que pasar por ahí. Así que Corinto era una ciudad económicamente muy bendecida. Dice, su fama no solamente era la de ser una ciudad altamente ocupada en negocios, sino que su fama también era de ser una ciudad donde existía altamente una corrupción moral. Dice, era un ambiente de corrupción, de prostitución, así como las ciudades hoy en día como Las Vegas, Nueva York, donde dicen que el día es como que si fuera de noche, todos descansan, pero en la noche todos salen de fiestas, a vicios, a tomar. Así era esta ciudad. Dice, mientras que la ley o la religión te exigen credenciales y triunfos en tus fuerzas, la acción del Espíritu está confirmada por su fruto en nuestras vidas. Estaba viendo aquí un diálogo donde les dice Pablo, otra vez van a necesitar que mandemos cartas de recomendación de nuestros ministros, otra vez van a necesitar cartas para poder aceptar el evangelio de esas personas.
Si cuando dice que somos cartas y nosotros, el Espíritu de Dios es el que debe, o en nosotros es el que da el fruto. Dice entonces, dice en estos tiempos como hoy, abundaban los falsos maestros, las falsas doctrinas, de manera que era común que los profetas o que los ministros o los apóstoles trajeran consigo unas cartas de recomendación. Vemos al mismo apóstol Pablo en sus cartas, casi al empezar o al terminar, él escribía sus cartas y al último él recomendaba, tenemos un ejemplo donde está recomendando a Febe como un ministro, donde recomienda a Timoteo, se lo recomienda a las demás iglesias. Dice, de manera que Pablo les dice, necesito exaltarme a mí mismo. Y como esos falsos obreros, ponerme a hablar para ganarme el respeto de ustedes. Necesito yo exaltarme y decir yo soy esto y por mí se hace esto y yo tengo tales dones y yo tengo estos estudios y yo tengo para que puedan aceptar el evangelio. Él les decía, ¿en qué se están fijando? En los estudios, en toda la enseñanza que pueda uno tener, o que verdaderamente es el Espíritu de Dios a través de esa persona quien trae la palabra. Dice, ¿qué es lo que realmente recomienda, sostiene o acredita el llamado y el ministerio de una persona? El Espíritu Santo. Porque muchas personas podrán tener estudios, o ¿qué es lo que acredita a un doctor? ¿La teoría o la enseñanza o la práctica? ¿Qué es lo que acredita a un doctor? Un doctor podrá estudiar mucho y tener el título, pero si no tiene esa práctica o esa enseñanza o ese amor por la carrera, no va a poder ejercerlo. Entonces es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que te acredita a ti? ¿El Espíritu Santo o toda la teoría que tú puedas estudiar? Porque hoy en día, y no es que esté mal, pero hoy en día hay muchas escuelas para estudiar de pastores, de evangelistas, de líderes, pero en realidad, ¿está el Espíritu de Dios en ti? ¿O por qué estás estudiando? ¿O por qué quieres ser un pastor? Sabemos que así como cualquier ministerio tiene sus bendiciones, pero también todo ministerio tiene que atravesar un desierto. Y muchas personas no queremos atravesar el desierto y brincarnos a las bendiciones. Entonces esto es lo que estaba pasando aquí con el apóstol Pablo. Dice del 5 al 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice, la palabra de Dios, creer en la verdad de la palabra de Dios no es garantía de que ministremos esa verdad en el Espíritu de Dios. En Efesios 4:15 se describe el crecimiento y la madurez en el cuerpo de Cristo como algo relacionado con nuestro hablar, la verdad en amor. En las palabras de 2 de Corintios, el apóstol Pablo advierte del peligro de que la palabra de Dios sea ministrada literalmente y no como una palabra que vivifique. Cualquiera puede pararse en un púlpito y predicar la palabra, pero no es de todos que la palabra que tú estés dando esté edificando, esté vivificando al cuerpo de Cristo, porque muchos solamente leemos la palabra y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no estás dejando que el Espíritu de Dios sea quien tome control y habla a través de ti, porque no es para la gloria de nosotros, es para darle la gloria a Dios. Dice en 2 Corintios 3:3, el apóstol advierte acerca del peligro de que la palabra de Dios sea ministrada literalmente y no como palabra vivificante.
No necesitamos preguntarnos si esto es posible siendo el Espíritu de verdad en Juan 4:6 y el Espíritu de vida en Romanos 8:2. Él mismo dice: el Espíritu Santo, al combinarnos siempre, se pondrá de manifiesto tres cosas. Ser fieles al usar la palabra de Dios, nos habla ahí en 2 de Timoteo 2:15, que se use bien la palabra de verdad, significa poner la verdad en primer lugar. Nunca fue la intención del apóstol Pablo dividir con esto que estaba diciendo, sino que les estaba diciendo que siempre que se predicara la palabra de Dios, la teníamos que vivir. Uno no se puede poner a exponer la palabra de Dios si no la estás viviendo. Dice que para poder dar a veces algún consejo o para poder levantar a un hermano, tienes que haber pasado por algo similar o por algo mismo. Así que estaba diciendo, si vas a predicar la palabra de Dios, tienes que vivirla. No es de dientes para afuera. Tienes que vivir la palabra de Dios para que tú la puedas exponer a los demás. Yo no sé si aquellos que han predicado, que exponen la palabra de Dios, yo creo que todo nos ha pasado que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, en ese momento tú estás pidiendo perdón, estás al momento de leer la palabra te está limpiando y te estás purificando y pidiendo perdón. Así que de manera que cuando ya la estás exponiendo, tú ya vienes ya dispuesto, tu espíritu dispuesto a que Él tome control de todo lo que salga en ese momento. Dice, y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y fíjate, ahí en 2 Corintios 2:16 dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El apóstol Pablo no se creía autosuficiente. Dice el apóstol Pablo, su confianza de Pablo no era autosuficiente, sino seguridad en la suficiencia. Él no se creía autosuficiente, él sabía que necesitaba del Espíritu Santo, que necesitaba de Dios para poder exponer la palabra de Dios. Él no se creía que era un teólogo, que ya lo sabía todo y que no necesitaba ayuda de nadie más. Él siempre pedía la dirección de Dios. Él siempre pedía que Dios tomara control de todo lo que salía de su boca. Y dice, olor de muerte, olor de muerte para muerte. Dice olor de muerte para muerte porque representa y los conduce al castigo final. Y más adelante dice olor de vida para vida, que significa ahora vida que conduce a la vida eterna. Para los cristianos, tener igual interés por el destino final de otros es un asunto serio, lo cual da lugar a una pregunta que Pablo contesta ahí en el 3:5, que dice suficiente. ¿Qué significa suficiente? Digno, calificado y capaz. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Nos califica y nos hace capaz y nos hace dignos de exponer esta palabra de Dios. Dice, la confianza de Pablo no era autosuficiente, sino seguridad en la suficiencia, según 2 Corintios 2:16, que es lo que dijimos, del Espíritu de Dios que inunda de poder la vida y el ministerio en el contexto del nuevo pacto. La letra mata significa que el antiguo código o que en la ley anteriormente nadie podía tener comunión con Dios más que el sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote era el único que se podía comunicar con Dios. Pero dice ahora, con la gloria del nuevo pacto, uno puede acceder al Padre a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que se estaba diciendo aquí. Dice ahí
2 de Corintios 3:2. Pablo dice, sus vidas en Cristo, el hecho de que ustedes estén permaneciendo en Cristo, caminando en el Espíritu, su fe, su obediencia a la verdad, son nuestra carta de recomendación. Ver el poder de Dios y su gracia entre ustedes es lo que ratifica que somos obreros de Cristo. Dice que somos carta leída. Es muy importante que lo que nosotros predicamos lo vivamos, que lo que está escrito en su palabra lo vivamos, porque a veces no es necesariamente dar una palabra o ir a evangelizar, es a través de nuestras vidas, de nuestros testimonios, que nosotros exponemos la palabra de Dios, que nosotros exponemos el cambio o la transformación que Dios puede hacer en un pecador, en una persona que no merecía la vida, sino que a través de Cristo Él nos dio vida y Él transforma los corazones. Así que decía el apóstol Pablo, nuestro testimonio es lo que nos hace ser ministros de Cristo. ¿Para qué pedir? Hoy en muchas iglesias lo hacen el pedir que tengas estudios para poder predicar, pero muchas veces el Espíritu Santo es el que capacita, y muchas veces el Espíritu Santo es el que te da ese don o te da la palabra para que tú puedas hablar al pueblo. Dice 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice, no solo es tu carácter, sino su esperanza es temporal y solo piensan en el aquí y en el ahora y en estar cómodos hoy y satisfacer sus apetitos. No es alguien al que debes seguir. Una persona que solamente quiere satisfacerse o beneficiarse de él mismo, dice, no es una persona que debes de seguir. Tú debes de seguir una persona que tenga los frutos del Espíritu Santo, una persona que te edifique, una persona que te ayude a crecer, una persona que te ayude a alcanzar la meta en Cristo. Una persona que haga todo lo contrario es una persona que no debe, dice, no es una persona que debas seguir ni tener cerca de ti. ¿Por qué? Porque dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Es muy importante cuidar el testimonio que estamos dando a las personas. Dice, por eso Pablo les dice en Corintios, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Ustedes como iglesia, ustedes como siervos de Dios, son la carta de recomendación que pueden dar a través de su líder, de su pastor, quien nos está ministrando. Dice, y Pablo les dice, ¿qué pues, Corintios? Ustedes mismos son esas cartas, aquellos que adoran y obedecen al Señor Jesucristo. Por lo mismo, no necesitamos que ustedes nos escriban alguna carta a nosotros. Sus rostros, sus vidas, su conducta, su amor al Señor y a nosotros, su servicio, su obediencia, han quedado grabados en nuestros corazones. ¿Te fijas qué importante es cómo nos conducimos nosotros como cristianos? Y no solamente aquí en la casa de Dios, sino en nuestros trabajos, en nuestras casas, con nuestros amigos, en donde quiera que estemos. Es muy importante que nos conduzcamos como hijos verdaderos de Dios, como hijos genuinos de Dios. Así que, ¿cuál es el meollo o la moraleja de este pequeño devocional? Eres carta leída. Y vas a hacer, ya sea que a través de ti vengan personas a los pies de Cristo, o sea que a través de ti muchas personas rechacen a Dios. Así que espero que este pequeño consejo haya sido de bendición para tu vida, y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.